Muy buenos días a todos ustedes. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión del Comité de Solución de Controversias en Obras de Infraestructura. Les recordamos que las reuniones de ICC México se rigen bajo el protocolo de competencia económica de nuestra organización, que se encuentra integrado en esta convocatoria. Con respecto a sus intervenciones, las preguntas y respuestas podrán ser abordadas de la siguiente manera. Podrán escribirlas y adelantarlas en el chat de la aplicación que tenemos. También podrán levantar la mano en la propia plataforma y al final de las 3 intervenciones les podremos dar la palabra o leer sus preguntas. Les pedimos por favor a todos ustedes mantener sus micrófonos en silencio para mejor el uso de la plataforma. Sin más, tenemos el gusto de presentar a ustedes a la licenciada María Fernanda Garza Merodio, quien es presidenta de ICC México, coordinadora regional para las Américas de la ICC, es integrante de la Comisión Ejecutiva Global de ICC y también integrante del Governing Body de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, así como presidenta del Comité Ejecutivo de la Red Global de Comités Nacionales de ICC. María Fernanda, es un honor contar con tu presencia y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Muy buenos días, Marco Tulio. Qué gusto saludarlos. A Krista, a Ernest, por supuesto también saludo a todos los participantes de esta reunión en la que hablaremos de las buenas prácticas para atacar los impactos y demoras derivadas del COVID-19 en materia de proyectos de infraestructura y energía. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos a nuestros especialistas, Elizabeth Del Yuri, Ulises Galindo y Roberto Hernández García, por su participación en este seminario. Muy importante en la actual etapa en la que, como la mayoría de los países, México empieza a dar los primeros pasos para reactivar la economía tras la devastación causada por la pandemia del COVID-19. El foco más importante de la pandemia se localiza actualmente en el continente americano, con un elevado ritmo de contagios por coronavirus, saturación de hospitales, lamentable pérdida de vidas y en lo económico, la pérdida de empleos y cierre de empresas. En todo el mundo, los casos de personas contagiadas con el SARS-CoV-2 superan los 7 millones y más de 400,000 muertes. México está en máximo riesgo de transmisión, con más de 130,000 casos confirmados y habiendo superado los 15,000 decesos. El sistema económico mundial, sin duda, atraviesa por una situación de múltiples cambios y crisis. El confinamiento y la parálisis de la actividad productiva han sido catastróficos para la economía. En México se registró una contracción de 2.4% a tasa anual en el primer trimestre del año, la caída más fuerte del Producto Interno Bruto desde el tercer trimestre de 2009, cuando se contrajo 5%. El Banco Mundial ha anticipado una caída de 7,5% para la economía mexicana y la OCDE hoy nos habla de más del 8%. Bajo este contexto, la inversión en infraestructura y proyectos de energía como uno de los motores fundamentales del desarrollo económico, se ha visto directamente impactada. Afortunadamente, a lo largo de la emergencia, en México se ha mantenido la construcción de algunas obras de infraestructura pública y de acuerdo al semáforo del plan gradual hacia la nueva normalidad, en la industria de la construcción se reanudarán gradualmente las operaciones este mes. En materia energética, enfrentamos una situación compleja debido a la incertidumbre por los vaivenes en los precios del petróleo, el rechazo de algunos países a las energías limpias por razones estratégicas de política soberana y la ausencia de recursos para enfrentar al mismo tiempo la crisis sanitaria y desplegar un programa extraordinario de infraestructura que relance la economía. La reforma energética instrumentada en la pasada administración permitió la apertura a las inversiones privadas en forma rápida, profunda y amplia.
Las empresas hemos participado en diversos procesos en los sectores que se han abierto a la inversión, como gas natural, gas LP, petrolíferos, extracción, electricidad y energías renovables. Sin embargo, actualmente hay preocupación por decisiones que ha tomado la actual administración. En hidrocarburos canceló las rondas petroleras incluso desde antes de que tomara formalmente el poder. Y en el sector eléctrico, las subastas de largo plazo. Recientemente, en el sector eléctrico, en el contexto de la emergencia sanitaria, un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía afecta al mercado eléctrico mayorista al imponer por tiempo indefinido una serie de medidas que podrían dar ventajas a la Comisión Federal de Electricidad. Todo ello conlleva riesgo latente de interrupciones de negocios, retrasos e inclusive incumplimiento de obligaciones, lo que sin duda constituye riesgos de daños en cascada para la cadena de valor. Es necesario analizar y repensar desde todas las dimensiones intelectuales y en varios niveles los potenciales y las opciones distintas, así como los mecanismos para mantener y relanzar con disciplina sanitaria y presupuestal los proyectos de infraestructura y energía. Esto implica no solo la provisión de recursos y la adopción de medidas sanitarias, sino preservar la certeza jurídica en los contratos vigentes y una visión a largo plazo que nos permita ver los recursos naturales no como una fuente de riqueza explotable, sino como una riqueza finita que debe de ser protegida. Solo así podremos enfrentar con mayor fortaleza crisis como la que estamos atravesando, con la mira puesta en un futuro de crecimiento sostenible, responsable e incluyente. En esta sesión, nuestros expositores brindarán algunas reflexiones sobre estos temas, así como recomendaciones que esperamos sean de su interés y utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. De verdad es un honor tenerte en este foro virtual. Entiendo que ya en breve te despedirás formalmente, aunque no personalmente, del cargo como presidenta. Ha sido una labor destacadísima la que has hecho. De verdad nos sentimos muy contentos que puedas haber participado en este seminario virtual, hecha esta presentación muy atinada sobre la situación que estamos viviendo. Y te agradezco mucho que estés presente. Gracias. Muchas gracias, Marco Tulio, y aprovecho para despedirme de todos ustedes. Gracias. Gracias. Por otro lado, ya entrando en materia, como bien lo mencionaba María Fernanda, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene un título muy específico que se refiere a buenas prácticas para atacar los impactos y demoras derivadas del COVID-19 en materia de proyectos de infraestructura y energía. Y tenemos, lo digo con toda sinceridad, un panel de lujo. Tenemos a 3 especialistas de lo mejor que tiene nuestro foro: Elizabeth El Yuri, Ulises Galindo y Roberto Hernández. Los 3, cada uno desde distintas perspectivas, van a abordar algunos de los temas relevantes que se están viviendo con motivo de esta crisis del COVID-19, que se empareja con una crisis, diría yo, económica que ya se había venido gestando tiempo atrás, y con problemas geopolíticos que han dado al traste con ciertas expectativas en relación con el precio y producción del petróleo. Como ya lo mencionaba Laura, tenemos una dinámica de 3 expositores. La vamos a tratar de hacer de la manera más ágil posible. Empezaremos por una visión más macro e internacional que nos va a dar Elizabeth El Yuri, seguida de una perspectiva mucho más específica desde el punto de vista de las empresas en materia de construcción e infraestructura en México a través de Ulises, y cerraremos finalmente con la participación de Roberto Hernández, uno de nuestros líderes como abogados en materia de construcción, en donde él nos indicará algunos de los temas ya muy específicos que se han estado dando desde el punto de vista
legal y recomendaciones al respecto sobre lo que nos espera, sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se recomienda hacer. Empezamos con Elizabeth. Elizabeth actualmente se dedica a ser árbitro independiente y consultora energética internacional. Ella hasta el año 2019 fue fundadora de Sierra Oil and Gas, que estaba basada en la Ciudad de México, donde se desempeñó como vicepresidente encargada de negociaciones y dirección legal. Si recuerdan, Sierra fue la primera empresa petrolera independiente creada bajo la reforma energética. De ahí la perspectiva tan valiosa que nos puede aportar Elizabeth. Antes de estar en esta sociedad, Sierra, por más de 25 años, Elizabeth fue miembro de 2 grandes despachos internacionales de abogados. Concretamente, hasta 2015 fue la socia encargada de la práctica latinoamericana de la firma global Norton Rose Fulbright. En Latinoamérica, Elizabeth se concentró en el trabajo corporativo y transaccional que abarca operaciones altamente sofisticadas para compañías del sector energético y de infraestructura, así como disputas internacionales asociadas a grandes proyectos de infraestructura y o de recursos naturales. Por muchos años, el directorio Who's Who Legal del sector petróleo y gas ha seleccionado a Elizabeth como una de los 10 profesionales principales del sector de energía, afirmando que el Yuri es sin duda uno de los abogados líderes en petróleo y gas a nivel mundial. El Yuri ha brindado asesoría en disputas y transacciones de alto perfil para alrededor de 500 clientes del sector de energía a lo largo de una fantástica carrera. Elizabeth ha trabajado en México desde principios de la década del 2000 y ha sido particularmente activa en el sector aguas arriba, primero como abogada externa de Pemex por más de una década y luego como asesora a los inversores una vez que tuvo lugar la reforma energética hasta su llegada a Sierra Oil and Gas. Estuvo regularmente asesorando a productores de petróleo y gas y empresas de servicios en operaciones de alto nivel en toda la región, incluyendo a países como Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, Argentina, Guyana y todos los otros países, diría yo, relevantes de Latinoamérica. Como podrán apreciar, ella cuenta con amplia experiencia en convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas, convenios de operaciones conjuntas, subcontratación, licencias de gas, empresas conjuntas aguas arriba, así como aguas abajo y de transporte y distribución y grandes proyectos. En cuanto al tema de su experiencia en materia de arbitraje comercial, Elizabeth regularmente actuó como abogado de parte en arbitrajes internacionales tramitados conforme a las reglas de la CCI y el CIADI, es decir, como experta en arbitrajes comerciales y en arbitrajes de inversión. También fue nombrada experta independiente en arbitrajes internacionales y procedimientos judiciales y, como se imaginarán, ha sido ponente en innumerables conferencias internacionales tratando estos temas. Elizabeth fue presidente a nivel mundial de la Asociación Internacional de Negociadores de Petróleo, que es la organización líder en el diseño de contratos petroleros a nivel mundial, y evidentemente obtuvo su título de abogada en la Universidad Católica de Venezuela y su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Ella está facultada para ejercer Derecho en Nueva York y Venezuela y actualmente se encuentra basada en Miami. En relación, ya entrando en materia con el tema que nos va a tratar Elizabeth, ella va a hacer una presentación general que va ahorita a desplegarse en la pantalla. Y empezaré yo por hacerle una pregunta muy genérica que da lugar a esta presentación. Y es, buenos días, Elizabeth, como lo comprenderás, es un gran honor, y ya lo reitero, contar con tu participación y poder tenerte presente virtualmente para que nos aportes todo tu conocimiento y experiencia. En concreto, y entrando en materia, Elizabeth, yo te pregunto, ¿qué efectos tú has identificado en los proyectos de infraestructura relacionados con petróleo y gas como consecuencia de todos los vicisitudes o problemas que están atravesando a nivel nacional e internacional, diría yo? Perfecto. Bueno, mientras les digo los buenos días, voy a buscar la presentación. Aquí está. Ante todo, para mí es un honor, ¿no? De verdad que yo les comentaba antes en la conversación previa que para mí México es prácticamente mi segundo país y ha sido muy importante en estos últimos 20 años de mi carrera profesional.
Es un placer estar aquí, ver tantos amigos conectados y gente conocida y por supuesto compartir con el panel y agradecida con Marco Tulio, Laura y Fernanda evidentemente por la invitación. La idea de mi presentación es contestarle esta pregunta y aterrizar el tema del COVID dentro de los proyectos energéticos y de México en particular, pero enfocada a la reforma energética que hubo en la materia petrolera, digamos, de exploración y producción, o lo que se llama upstream. La verdad ha tratado de darles una presentación algo introductoria que a su vez fuera un poquito una visión internacional también. Por lo menos al inicio les quiero comentar un poco la comparación entre temas quizás anglosajones y civilistas, por ejemplo. Primero simplemente quería sentar el tema para que todos entremos en materia y por si acaso se nos olvidó que hay una pandemia, preparé esta lámina. Y lo que les decía aquí, esta idea, simplemente decirles que evidentemente ha sido una pandemia sin precedentes, lo cual es importante cuando hablemos más adelante de, por ejemplo, la previsibilidad de la pandemia y si es un requisito o no una fuerza mayor, entender que esto fue algo que en los últimos 100 años no había ocurrido y de esta magnitud. Una de las cosas que ha hecho, ya llevándolo al mundo energético, es que ha disminuido, como saben, dramáticamente el tema del consumo de hidrocarburos. Y aquí siempre hay mucha confusión. O sea, para darles una idea, de los 100 millones de barriles que se producen en un día, 80 millones aproximadamente son de crudo. Y de esos 80 millones, quizás escasamente 7 millones se utilizan para jet fuel o, digamos, para movilizar los aviones. De modo que tampoco hay que entender que la paralización es porque la gente no está volando. La paralización es mucho más compleja que esa. Hay una parte muy importante, quizás 20 millones de esos barriles. 7 millones son de aviones, pero unos 20 millones se atribuyen a movimiento vehicular y buses. Entonces, cuando sumas todo, la disminución de hidrocarburos ha sido importante. Pero también hay que entender que esto coincidió en marzo con un momento de muchísima sobreoferta de crudo en el mundo. Entonces fueron como dos catalizadores al mismo tiempo, gravísimos ambos. Por un lado se disminuye la demanda y por otro lado hay sobreoferta. Y por eso vimos el colapso de los precios, que si el tiempo lo permite al final, a lo mejor podemos conversar un poco en la preguntas y respuestas, pero ese colapso de precios es el más importante que ha habido en 29 años. Interesantemente, en las últimas semanas ha tenido también un repunte muy importante, de más del doble en mes y medio, es decir, que ha sido tanto lo malo como lo bueno ha sido bastante significativo. Y por supuesto la pandemia ha afectado en general la economía mundial. El tema del cierre de las fronteras es muy importante cuando hablemos de suministros y logísticas para la industria petrolera, por ejemplo, y ha afectado a título personal a millones de personas, que bueno, escapa de lo que vamos a tocar el día de hoy. Yo les preparé una breve agenda de lo que voy a tocar. Les quiero dar algunos ejemplos de cuáles son los escenarios fácticos ante los cuales nos encontramos. Luego quiero mencionar las típicas cláusulas que habrían en un contrato sofisticado, bien desarrollado, típicamente quizás modelos de contrato un poco más anglosajones, pero que hoy en el mundo comercial, tanto en construcción, infraestructura como en energía, son cláusulas típicas de este tipo de contratos. Pero también luego quiero tocar que también hay principios del derecho y hay teorías jurídicas que aplican aun cuando no esté un tema cubierto dentro de un contrato o a veces como complemento a lo que el contrato regula. Finalmente, me enfoco ya en el área petrolera y toco dos puntos. Las cláusulas que hay en los contratos de exploración y extracción, los CE, pero que los voy a llamar los contratos petroleros mexicanos, para hablar específicamente de esta industria de exploración y producción. Y voy a explicarles un poco las cláusulas y el origen de una de ellas en particular, que yo, por ejemplo, participé activamente en dar comentarios en el proceso cuando se estaban redactando. Y por otro lado, las mejores prácticas, que es el tema de hoy, que les puedo sugerir cuando estén manejando situaciones similares a esta. Empezando muy corto sobre el tema de los escenarios fácticos, simplemente quiero hacer una acotación. Aquí todos somos abogados, la gran mayoría, no todos. Entonces creo que es importante entender que el COVID en la industria energética, al menos infraestructura, construcción, no es la causa inmediata de por qué estás incumpliendo o posiblemente retrasado en un trabajo, en una obra, en una obligación. Es la causa mediata, pero realmente la causa inmediata a lo mejor es una legislación que adopta, una regulación que te impide llevar a cabo cierta actividad. Puede ser también
cosas relacionadas o que se originan en el COVID, pero lo que te impide realmente ir y presentarte tu trabajo puede ser simplemente la regulación o un tema de higiene o un tema de falta de suministro. Pero el COVID, la pandemia como tal, salvo que, por ejemplo, se trate de un cantante de ópera que iba a tocar el día 18 y a él le dio COVID, en cuyo caso es la causa inmediata, normalmente en el escenario que estamos hablando comercial, de tipo de industrias que tocamos el día de hoy, no es la causa inmediata. Y eso genera la necesidad de poder probar un tema de la causalidad, que era la razón por la que quería resaltar este punto un poco fáctico. Y en cuanto a qué más puede estar ocurriendo, a veces se puede tratar de un incumplimiento total, a veces puedes estar hablando de un incumplimiento parcial, algunas veces es permanente en el tiempo y definitivo. Había que entregar algo el día 12 y simplemente ya no sirve que se entregue el 13 o el 15. A veces el incumplimiento simplemente se trata de un retraso. Y a veces la parte sí puede cumplir. Esto es muy importante. Todo el mundo habla del COVID y piensa en fuerza mayor, incumplimiento, imposibilidad. Y realmente muchas veces a lo mejor sí puedes cumplir, pero es mucho más oneroso. Entonces tienes un escenario de onerosidad sobrevenida, lo cual también vamos a conversar. Yo les decía que les quería comentar primero algunas de las cláusulas aplicables, típicamente algunas de ellas mucho más anglosajonas, pero ambas las sueles encontrar en contratos tanto en países civilistas como en países anglosajones. Por un lado, por supuesto, la que la mayoría de la gente identifica rápidamente, que es la de fuerza mayor o caso fortuito. Yo voy a hablar de fuerza mayor, pero sabemos la diferencia, sabemos que unos son de la naturaleza y otros no. Simplemente voy a hablar de fuerza mayor para ser simple. Y aquí hablas de una imposibilidad sobrevenida. Pero va a ser bien importante entender que dependiendo del país de origen y cómo se redactó la ley aplicable y cómo se redactó la cláusula, a veces también tiene que ser un tema imprevisible. Es decir, en los países civilistas, en las cláusulas, por ejemplo, en México, en los contratos petroleros, incluso en el sistema inglés, no se exige que sea imprevisible. Pero en muchas cláusulas en los Estados Unidos típicamente se incluye dentro de los requisitos de la fuerza mayor la imprevisibilidad. Eso es bien interesante para los que les toca hoy, quizás como abogados, redactar un contrato en junio del 2020. Y la pregunta es si ya puedes hablar de que la próxima pandemia de noviembre o diciembre, si es que ocurre como está previsto, de verdad es impredecible. Y si una pandemia dentro de un año, de verdad es imprevisible. Pero volviendo a México, pues pareciera que la imprevisibilidad no es un requisito, lo que tiene que ser es de imposible cumplimiento. Otra cláusula que uno encuentra típicamente en muchos contratos de adquisiciones y fusiones, o M&A, como se le dice en inglés, es la cláusula MAC, que es una cláusula que traducida en forma literal sería un cambio adverso significativo que ocurre, por ejemplo, en la compañía que es objeto de la adquisición, el target, y en esa compañía, en este caso, tenía unos números espectaculares que iba a vender, no sé, 100 millones de unidades de algo y que ya no lo puede hacer. Entonces ese es un MAC que está ocurriendo y que permite a lo mejor al comprador retirarse del contrato. Otras cláusulas que a veces están sobre todo en los contratos de larga duración y como pueden ser contratos de tracto sucesivo, pues, contrato de construcción o cualquier otro, están los cambios de ley y los ajustes que pides cuando hay un cambio de ley que te afecta el cumplimiento o te lo hace más oneroso. Otra cláusula podría ser las aseveraciones y garantías que se incluyeron en el contrato y, por ejemplo, habían ciertas aseveraciones que hicieron las partes sobre unidades en venta, ingresos brutos, etcétera, que hoy en día no se dan porque estamos operando en condiciones más restringidas, no solo por un tema de costo, de que ahora los temas de higiene, de cuánta gente puedes tener en la fábrica en el mismo momento, etcétera, te pueden aumentar el costo, sino hasta por un tema de cuánto estás produciendo. Las notificaciones son críticas, no te puedes olvidar que a veces tienes obligaciones de notificar cuando ocurra la situación. ¿Qué pasa si la pandemia empezó en marzo y ahora quieres notificar en julio? ¿Es tardía? ¿No es tardía? A veces, un escenario, por ejemplo, como una fuerza mayor continuada, que no duró 1 o 2 semanas, sino que se extiende en el tiempo, puede dar el derecho de terminación de un contrato o rescisión, y a veces hay una fecha límite en el contrato, que es lo que llamamos un long stop date en inglés.
Con respecto rapidito a lo que yo llamaba principios del derecho, teorías jurídicas aplicables que podrían ser interesantes, y tomen en cuenta que a veces las teorías que están en las cláusulas, la fuerza mayor, a su vez también es una defensa que se puede utilizar en el derecho y en muchos países se puede utilizar aún cuando no tengas una cláusula. Pero yo lo quise poner dentro de las cláusulas porque es raro encontrar un contrato bien redactado que hoy en día no tenga la cláusula. Y realmente, volviendo a la comparación entre derecho anglosajón y civil, verán que, por ejemplo, bajo derecho Nueva York, que es un derecho comercial anglosajón muy frecuentemente seleccionado, la interpretación de la cláusula de fuerza mayor es muy estricta. Y si citas ejemplos de fuerza mayor, entonces solo te admiten los ejemplos de situaciones muy similares, porque consideran que las partes ya escogieron específicamente las categorías que querían incluir. Dentro de los principios de derecho, entonces, aparte de cosas como fuerza mayor, que ya estaban en la lámina anterior como cláusula, pues también tendríamos la famosa teoría de la imprevisión, que he podido confirmar que en México ha sido incluida y codificada en los códigos civiles de algunos estados, pero no todos. Entre ellos sí, el Estado de México, la Ciudad de México también lo tiene incluido, pero hay muchos estados, perdón, la Ciudad de México, pero no, hay muchos estados que no lo tienen incluido. Y eso sería una pregunta de, bueno, ¿lo puedes aplicar como una interpretación de derecho general o un principio de derecho? Y hay conceptos o teorías anglosajonas como frustración del objeto del contrato. Si el objeto principal del contrato ya no se puede lograr porque se ve frustrado, y esto es eminentemente anglosajón, entonces, ¿en qué medida podría yo continuar con ese contrato o me veo exonerado de tales obligaciones o lo puedo dar por terminado? En imprevisión, por ejemplo, es muy importante mencionar, por cierto, que no puedes venir en incumplimiento por otras causas y luego alegar imprevisión porque llegó la pandemia. Tenías que haber estado en pleno cumplimiento de tu contrato, 100% solvente, vino la pandemia y ahora estás alegando la teoría de la imprevisión. Y también es importante entender que, por ejemplo, el alegato en teoría de la imprevisión no necesariamente va a llevar a la terminación del contrato, la resolución, es una posible vía, pero la otra es el ajuste de las contraprestaciones para lograr otra vez un balance debido a esa onerosidad sobrevenida que está sufriendo una de las partes. Y el último comentario que les hago es que recuerden que normalmente son contratos bilaterales, entonces la onerosidad sobrevenida puede venir de ambos lados. Yéndonos ya al tema petrolero, pues básicamente los contratos, como ustedes saben, son los de exploración y extracción, los CEE, como los llama la legislación petrolera en México. Se firman con la CNH, han sido producto de numerosas licitaciones que hubo a partir del 2014 específicamente, y rigen las actividades de exploración y producción. En estos contratos, por su naturaleza, hay, y dependiendo del tipo de contrato, los que se han otorgado a la fecha son o licencias o contratos de producción compartida. Vamos a tomar la licencia como un ejemplo, aunque el lenguaje es muy similar en ambos. Las licencias, tú tienes las partes, de un lado tienes la CNH y del otro lado los licenciatarios. A veces una sola empresa la licenciataria y a veces un grupo de licenciatarias o 2 o 3 empresas que conforman la licenciataria. Una de ellas sería la operadora del campo, el operador petrolero como tal. Esa empresa a su vez va a tener una gran cadena de valor o de subcontratos todo el camino, que son, bueno, lo que prácticamente mueve un país, y un país como México hay muchísimas subcontratistas y contratistas de servicios petroleros, y toda esa cadena, lo que yo sí les puedo decir con cierta certeza, es que probablemente la cláusula de fuerza mayor o el manejo de temas como imprevisión y onerosidad sobrevenida no es igual, sino que probablemente tienes una cláusula de fuerza mayor en el contrato con la CNH que dice X, y luego tienes una cantidad de cláusulas que fueron a su vez negociadas, redactadas, distintas, a veces sujetas a legislaciones distintas, a medida que vas avanzando en la cadena hacia abajo, digamos, verticalmente, con los diversos subcontratistas. Y eso, por supuesto, a veces genera incongruencias y situaciones muy complejas. Con respecto al CEE o el contrato petrolero mexicano como tal, se creó una definición al comienzo del contrato que dice qué constituye caso fortuito fuerza mayor, y básicamente es lo que ustedes se imaginan. Dice que impide el cumplimiento, no requiere que sea imprevisible, que sea fuera del control de la parte que lo alega, que no sea producto del dolo o culpa de esa parte que lo está alegando. Agrega que no se puede haber evitado con el uso de la debida diligencia
y que no haya, y es muy importante, se excluye de la definición de fuerza mayor y caso fortuito cualquier situación que sea producto de dificultades económicas o de cambios en el mercado. Y eso es importante porque hay que entonces separar las dos cosas, ¿no? Cuando es algo producto de la fuerza mayor versus algo simplemente que está generando una dificultad económica. Y finalmente tiene un listado de ejemplos, como suelen tener estas cláusulas, e interesantemente el contrato con la CNH lista expresamente tanto restricciones por cuarentena como epidemias. No usa la palabra pandemia, pero para mí está incluido también. ¿Qué pasa? Que al estar incluido expresamente en el ejemplo, no es el final del ejercicio. El análisis tiene que ser, está incluido en el ejemplo, pero tengo que llenar todos los demás requisitos que yo mencioné. Fuera de mi control, no lo puedo evitar con la debida diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que esté incluido en el ejemplo no es el final de la pregunta, sino que hay que revisar todos los requisitos que son concurrentes. El proceso rápidamente en estos contratos, como se imaginarán, es un deber de notificación y si la fuerza mayor se extiende por un plazo mayor de 30 días, se pueden pedir ajustes de los plazos contractuales que son muy estrictos. Si ustedes conocen un contrato petrolero típico, tiene tantos años para poder explorar, tantos años para poder hacer la evaluación del descubrimiento si lo tuvo, y luego tantos años para el desarrollo. Y esos plazos, en particular el de exploración y evaluación, son muy cortos, oscilan entre 2 y 4 años. Entonces, es muy importante, si hay una demora de 3 o 4 meses fuera de su control, pedir la extensión de ese plazo. Hay una cláusula muy específica que yo les conté, que yo participé activamente en ciertas cosas relacionadas con esta cláusula en particular, porque dice que si las actividades se interrumpen por fuerza mayor por un periodo de 2 años, el contrato se puede dar por terminado. Originalmente decía cualquiera de las partes lo podía terminar, lo cual era de muchísimo riesgo para un inversionista que iba a haber invertido a lo mejor $1.000 millones en un proyecto, que por el hecho de una fuerza mayor que se extiende en un contrato que tiene en principio 30, 40 años, pues le dieran por terminado el contrato. Entonces la cláusula hoy por hoy lo que exige es que las partes de común acuerdo, si la fuerza mayor ha durado 2 años, pueden darlo por terminado. Y si no se ponen de acuerdo, entonces irían al arbitraje. Y bueno, como típica fuerza mayor, la carga la tiene quien lo alega. Ustedes me imagino que están al tanto que en el sector energético las diversas autoridades extendieron o suspendieron, los plazos hasta la semana pasada. Y básicamente quiero tocar como último punto dentro de los minutos que tengo asignada y para luego dejar espacio para preguntas y respuestas al final, pues quiero mencionarle que llamaría yo las mejores prácticas dentro del manejo de una situación como esta en una empresa petrolera, con una empresa conexa como la de servicios petroleros. Creo que toda persona que está sentado con la responsabilidad de definir cómo manejarse ante la pandemia y los contratos y obligaciones contractuales que tiene enfrente, debe primero que todo identificar la universalidad de los contratos que tiene, determinar en cuáles requieren necesariamente suspender sus obligaciones o proponer una suspensión, cuáles a lo mejor tiene la opción de cumplir. Un escenario, por ejemplo, si tienes determinadas cantidades en inventario, pues tienes que decir a qué contratos vas a cumplir y asignarle ese inventario. Y por último, tienes que plantearte cuáles vas a buscar renegociar con la contraparte. En ese proceso, la primera advertencia específica que hago es que una renegociación informal no necesariamente los va a proteger en forma definitiva de una reclamación futura. Entonces ahí se puede plantear, por ejemplo, la conveniencia de utilizar un mediador que cree un proceso relativamente formal cuya decisión luego al final las partes acojan como vinculante y así quede la renegociación mucho más firme. Y eso sería muy valioso en el caso, por ejemplo, de una renegociación de las contraprestaciones, en el caso de alegar que hay un caso de teoría de la imprevisión. Es un ejemplo. También hay que ser muy coherente con el manejo de los contratos. Cuando yo digo aguas arriba y aguas abajo, me refiero que si yo soy una empresa petrolera que voy a alegar que estoy en un escenario de fuerza mayor que se origina por el tema de la pandemia, no puedo frente a la CNH alegar que estoy en fuerza mayor, pero frente a mis subcontratistas rechazarles a ellos a su vez la situación de fuerza mayor que me están alegando. Esa coherencia, por cierto, tiene que ir de la mano del manejo de las cláusulas de seguro, las obligaciones que tienes dentro de las pólizas de seguro e incluso quizás tempranamente involucrar a las empresas de seguros en la estrategia.
Hay que revisar también, les decía, los nuevos contratos que vayan a firmar y cómo van a regular las situaciones similares y prever lo más posible en situaciones que pueden volver a ocurrir dentro del próximo año, por ejemplo. Además, las partes deben revisar el contrato para entender cuáles son las opciones legales que tienen disponibles. Algunas van a venir del contrato mismo, que yo llamaría opciones contractuales, pero otras pueden venir de la ley aplicable del contrato en cuestión, y en eso pues cambia mucho si el contrato se rige por ley civilista o por derecho anglosajón. En algunos escenarios será a lo mejor conveniente ir preventivamente a un tribunal, por ejemplo, a pedir algún tipo de medida o dejar constancia de alguna situación. Puede ser incluso una acción mero declaratoria. Hay internamente que tomarse el tiempo de entender cuáles situaciones son realmente de imposibilidad de cumplimiento y lo que es la pura fuerza mayor y cuáles son simplemente que se ha vuelto mucho más oneroso. Por ejemplo, en la industria petrolera está claro que, estoy hablando ya a nivel más global, que las productoras piensan que sus costos a raíz de la pandemia han aumentado entre 20 y 30%. Y esos gastos operativos que ellos habían aprobado en su presupuesto previo, al subir los 20 o 30%, afecta muchísimo. Y afecta, muchos de esos costos son porque, por ejemplo, hay en el mundo globalmente el número de equipos y activos en uso es el más bajo que ha habido, en estos meses fue el más bajo que ha habido prácticamente en la historia reciente. Taladros, etcétera, totalmente suspendidos y paralizados. Por otro lado está todo el tema de la disyuntiva con el personal, que estar en cuarentena o con medidas extremas de seguridad, pues obviamente el número de gente que involucra, el número de turnos, el tema de los espacios se vuelve mucho más costoso. Pero también ha habido como una tendencia muy grande a involucrar a la comunidad y a involucrarse con el tema ambiental. O sea, hubo una conexión muy directa entre el tema de la pandemia y qué posiciones se deben tomar hoy en materia de protección del ambiente. Todo lo cual, de alguna manera, puede aumentar los costos, por una razón muy legítima, pero al final es un aumento de costos. Y agrégale a eso, por supuesto, las restricciones internacionales de movimiento. Entonces, por más que alguien quisiera cumplir, a lo mejor el personal especializado, los activos, venían de un país y ahorita no hay libertad de movimiento, sea por fronteras aéreas, marítimas, etc. Todo esto de los impactos financieros adversos es algo que hay que analizar y entender que está excluido de la típica definición de fuerza mayor, pero que quizás sí pueda dar origen a algún tipo de renegociación a nivel de onerosidad sobrevenida. Finalmente, documentar, si vas a argumentar fuerza mayor, documentar muy bien cuál es la causalidad entre esa fuerza mayor, la prontitud en cuando notificas, ver si tienes un seguro de business interruption y en qué medida o interrupción del negocio, y si ese tiene que ser expreso, pero si ese seguro efectivamente cubre o no cubre la situación. Y una obligación que tenemos tanto en derecho civil como en anglosajón es mitigar el daño. No basta con decir, tengo esta defensa contractual y ahora no hago nada. Tienes que tomar acciones proactivas de tratar de mitigar el daño que le estás causando a la contraparte y demostrarlas y documentar que intentaste mitigar el daño o que lograste parcial o totalmente mitigar el daño. Por supuesto, si lo mitigaste en su totalidad, no podrías reclamar daño. Y por último, pues entender que la situación de los subcontratistas es diferente, pero que a su vez el incumplimiento de ellos puede estar afectando directamente o ser parte de la cadena que luego afecta al operador. Ya con eso voy a quitar el share screen y le doy la palabra a Marco Tulio de vuelta. Gracias. Estás en mute, Marco Tulio. Perdón, se me olvidó quitar el audio. Muchas gracias, Elizabeth. Como un tema final y diría yo como un poco un corolario, ¿cómo ves tú el estatus de la reforma energética actualmente? ¿Qué has visto? ¿Qué expectativas se tienen? ¿Cuál es tu opinión en general? Bueno, menos mal que dejaste la pregunta fácil para el final. Básicamente, bueno, yo la primera precisión que haría es la reforma energética. Esto es una respuesta bastante resumida, pero la reforma energética empezó con mucho ímpetu con la reforma constitucional en el 2013, con otra administración donde el ímpetu era absoluto por moverse hacia adelante, hacer licitaciones, arrancar el proceso de los farm outs de Pemex y todo lo demás.
Y definitivamente yo ya como especialista a nivel internacional puedo decir con seguridad que ha venido un proceso mucho más lento después del cambio de administración y no voy a decir de paralización, pero sí definitivamente algunos procesos se paralizaron, las licitaciones nuevas, los procesos de farm outs, pero eso desafortunadamente se pierde el ritmo y al perderse el ritmo a veces el daño puede ser muy severo. ¿Qué me refiero? Que efectivamente la industria se activó y vinieron todos los inversionistas porque ahí va a haber y hay un mercado secundario donde se puede participar y se pueden hacer transacciones y se puede seguir invitando un socio a otro socio, se pueden pasar activos, etc. El momento en que paralizas las licitaciones y lo que queda fue lo que se otorgó y no ha habido más nada, se va debilitando lo que se había logrado de pintar a México, y en mi opinión correctamente, como un país altísimamente atractivo para venir a invertir. Porque la inversión nueva va a mirar no solo cuáles son las reglas de juego actuales, sino qué tan fluido está el mercado y cómo se maneja ese mercado secundario, porque muchas inversiones se hacen con la idea de luego revender y eso es algo totalmente normal. Y además se hacen con la idea de diversificar riesgo, teniendo posiciones en diferentes bloques o áreas, incluso en diferentes países. Entonces, yo lo veo con un poquito de tristeza, como una persona que tiene 20 años involucrada en esta industria, en México específicamente, casi 30 años, pero 20 años en México específicamente, es lo que quiero recalcar. Y mi primera incursión fueron 3 años trabajando toda la apertura de Burgos entre el 2000 y 2003, que fue el área upstream de gas, y hasta donde llegamos en el 2000, digamos, 2018, México había logrado algo que sin precedentes, espectacularmente manejado, transparente y exitoso. Logró atraer a todas las grandes empresas del mundo a venir a invertir. Espero que esto sea solo temporal. Espero que podamos volver a agarrar ritmo y continuar con esta reforma energética. Independientemente de los cambios de ideología, siempre se puede entender, cualquier persona puede entender que Pemex solo no tiene los recursos, no tiene el presupuesto para desarrollar en tiempo y con las necesidades de un país como México. Su obligación, además, como Estado soberano, es lograr el bienestar de su población. Y para eso se necesita esa inversión extranjera, en los términos que sean apropiados tanto para el Estado y el pueblo que ese Estado representa y el inversionista para poder atraer a ese inversionista. Muchas gracias, Elizabeth. De nada. Pasamos a nuestro siguiente expositor, el licenciado Ulises Galindo. Ulises, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Te conozco de hace muchos años, sé tu capacidad, tu experiencia, pero voy a hacer una breve reseña e introducción de la misma para todos los presentes en esta sesión. El licenciado Ulises Galindo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, con estudios de posgrado en el ITAM, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Escuela Libre de Derecho, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la International Chambers of Commerce, Engineering and Construction Risk Institute, y con maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, el TEC de Monterrey. Igualmente cuenta con estudios de alta dirección empresarial en el Instituto de Empresa IE de Madrid. Ulises, durante los primeros años de su carrera profesional, estuvo dedicado al sector financiero, desempeñándose en diversas instituciones de crédito y casas de bolsas, tales como GBM, Grupo Bursátil Mexicano, Scotiabank e ICSE Grupo Financiero, con enfoque en el financiamiento corporativo y de proyectos de infraestructura a través de mecanismos privados, bancarios y bursátiles. Desde hace aproximadamente 12 años está involucrado en el sector de la construcción de infraestructura, laborando inicialmente para Ingenieros Civiles Asociados, la famosísima y muy relevante ICA, y actualmente como Head de Legal y Compliance para el grupo SACIR en México, también de gran relevancia en nuestro mercado. En su experiencia, Ulises ha participado en proyectos de construcción, concesión y asociaciones público-privadas para proyectos tales como carreteras, acueductos, hidroeléctricas, presas, túneles, hospitales
y otros elementos de infraestructura, desde su proceso de contratación hasta la ejecución de los trabajos y, desafortunadamente, los conflictos que se presentan durante dicha ejecución hasta su conclusión y entrega al cliente. Sobre esta base, consideramos que Ulises es de las personas más preparadas para indicarnos cómo se está viviendo el tema del COVID-19 y todas sus implicaciones económicas en la industria de la construcción de infraestructura en nuestro país. La dinámica de la sesión con Ulises y con Roberto, que le seguirá, es fundamentalmente en un espacio en donde haré yo algunas preguntas y Ulises procederá a partir de ahí a explicar varios temas que se consideran relevantes en este tema para básicamente ir enfocando punto por punto. Esto sin que sea un obstáculo para que al final de la sesión, como ya lo comentábamos, todos los presentes puedan llegar a cabo a expandir o ampliar el rango de los temas tratados en estas preguntas. Empezamos, Ulises. Gracias, Marco Tulio. Perdón, Marco Tulio, gracias. Adelante, por favor. Gracias. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo se ha vivido en la industria de la construcción la crisis desatada por el COVID-19? Particularmente, ¿qué retos enfrenta la industria ante la adopción de las medidas sanitarias que ya han sido recomendadas por nuestras autoridades, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, etcétera, e incluso la Secretaría del Trabajo en relación con ciertas autorizaciones? Gracias, Marco Tulio. Pues bueno, la industria de la construcción está pasando por un momento muy difícil, desde el conocimiento público. Desde el año previo ya nos encontrábamos en un periodo de contracción. Ahora, a partir de la llegada del COVID-19, esa contracción se ha vuelto muy profunda. Desde el año previo ya presentábamos una reducción de los proyectos de infraestructura. Al día de hoy, con el COVID-19, nuevamente se profundiza esta contracción de la industria, y tendría que decirte que además esta serie de medidas que han sido publicadas, resueltas por las autoridades, han venido a afectar más la industria. Me doy a explicar por qué. Por un lado, nos determinan la implementación de medidas de seguridad, tapabocas, lavamanos, otros elementos de seguridad. Por otro lado, existen restricciones relativas al número de personas que se pueden encontrar en un solo sitio. Esto, de forma directa, tiene como consecuencia la modificación de nuestros procesos constructivos. Ya no podemos llevar a cabo la ejecución de nuestras obras como estaba programado. Esta modificación del proceso constructivo también tiene como consecuencia que se amplíe el programa de ejecución. Al ampliar el programa de ejecución, obviamente tiene como consecuencia una serie de sobrecostos no previstos por el contratista. Y actualmente también la disposición de la jefa de gobierno de la Ciudad de México tendente a que las construcciones que están bajo su jurisdicción tengan un horario para su ejecución solo de 10 a 7 y solamente de lunes a jueves. Esto está afectando seriamente a la industria. Ahora, más allá de esos sobrecostos, tenemos que considerar el ciclo o lo que ha venido pasando en las últimas semanas. A partir de la declaración de la emergencia sanitaria, se hizo una primera determinación de actividades esenciales. Algunas obras que originalmente se consideraron esenciales pudieron seguir ejecutando, pudieron seguir trabajando, solamente implementando estas medidas con los costos asociados a las mismas. 15 días después se dictaron las esenciales, donde ya se amplió a toda la industria de la construcción la posibilidad de seguir construyendo. ¿Qué pasa con esto? El mercado se viene afectado por estos sobrecostos, pero también hay afectaciones profundas porque nuestros subcontratistas tienen problemas igualmente con su personal, tienen temas laborales, tienen temas de seguridad social, y además nos encontramos el potencial retraso en el suministro de maquinaria y equipo. Esto está generando un serio problema de los contratistas para con sus clientes. Aquí vale la pena considerar, y hablando de medidas, dos temas. En el caso de las obras públicas, bueno, tenemos
elementos que nos permiten acercarnos a nuestros clientes para buscar la modificación de los contratos. Sin embargo, también la limitación de los recursos está teniendo dos efectos. Número uno, obras que se están suspendiendo parcial o totalmente de forma temporal, obras que se están dando por terminadas anticipadamente y obras que por la insuficiencia de recursos los clientes están solicitando que se alargue su periodo de ejecución con un incremento obviamente de su costo por los indirectos asociados a la misma. En el caso de las obras privadas, bueno, creo que vale la pena que la gente revise la posibilidad de hacer efectiva rebus sic stantibus, ese principio previsto en el artículo 1796, en su segundo párrafo del Código Civil Federal, sus correlativos para otros estados de la República, de forma tal que puedan buscar la revisión de los contratos. Perdón, adelante, Marco Tulio. Estás en mute, creo. Muchísimas gracias, Ulises. Fuera de los proyectos insignia del gobierno federal, el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, el corredor transísmico, que son los que más publicidad reciben, ¿cuál es tu perspectiva sobre el resto de los proyectos públicos de infraestructura que se encuentran en ejecución? ¿Cómo van? ¿Se les trata igual? ¿Se les trata distinto? ¿Tienen recursos? Evidentemente lo más problemático, que independientemente de pandemias y regímenes, siempre sufre el contratista los flujos. ¿Cómo estás percibiendo tú este tema? Creo que es importante ponemos en una canasta a las obras insignia, como las refieres, y aquellas que se han considerado esenciales, principalmente las destinadas al sector salud, que sí están recibiendo recursos y están pagando, en momentos un poco con retrasos, pero se han venido pagando, y el resto de las obras que sí están sufriendo eventos de liquidez limitada, donde desgraciadamente está haciendo del dominio público la falta de pago de esas obras, afectando dos cosas. Obviamente, la capacidad económica del contratista. Número dos, retrasando la ejecución de las obras. Creo que efectivamente la situación de crisis tanto de salud como económica está afectando la ejecución de las obras se están quedando sin dinero y estamos pasando por un momento muy difícil porque los costos de ejecución son más altos y hay menos dinero. Perdón, ahí tú percibes en los gestores del gobierno de los proyectos mayor sensibilidad, cerrazón. ¿Cómo lo ves? Creo ¿Hay que un cambio de paradigma o sigue, digamos, la misma inercia de toda la vida? Mira, en mi opinión, el equipo de la administración pública, los gestores de estos proyectos, están pasando una situación bastante difícil por varias situaciones. Número uno, les están reduciendo sus partidas presupuestarias, entonces tienen que hacer lo mismo con menos. Número dos, están teniendo problemas también con la rotación de personal. Esta rotación de personal también trae asociado que el nuevo equipo no tenga la experiencia suficiente. Creo que están haciendo un esfuerzo importante. Sin embargo, sí, creo que aunque puedan tener sensibilidad de la necesidad de la ejecución de las obras y de la importancia de las mismas, están pasando ellos momentos difíciles y los contratistas estamos también tronándonos los dedos, estamos buscando cómo hacer para adelante las obras, pero sí están sufriendo un problema en esta nueva administración, tanto desde un punto de vista de recursos limitados como de experiencia. O sea, básicamente sí está, desde tu punto de vista, agravada la crisis de liquidez que, digamos, se mantiene desde hace, diría yo, décadas en la industria, los proyectos de infraestructura, pero ante las nuevas condiciones se ha agravado. ¿Sería una aseveración con la cual tú estarías de acuerdo por el tema de, pues no sé si austeridad, si mejor uso de los recursos o peor uso, como lo queramos ver desde las perspectivas que queramos, pero estamos en una situación más crítica de la de antes? Sí, en mi opinión sí. Respeto la opinión del presidente y de llegar hasta la pobreza franciscana, la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Sin embargo, sí, los proyectos están sufriendo
temas de liquidez, pero más aún, desde administraciones pasadas estábamos buscando el acudir a otros mecanismos, tales como las concesiones y los proyectos APP. Es del conocimiento público que ningún país tiene los recursos suficientes para hacer toda la obra pública que los gobernados necesitan, por lo que es necesario involucrar a los particulares para que a través de estos medios, como las concesiones, como las APPs, puedan participar de ellos y se pueda ampliar la gama de elementos de infraestructura para cumplir con las necesidades. Sin embargo, en esta administración se ha considerado que es deseable regresar a la obra pública pura, lo cual ha provocado que se limite el número de elementos de infraestructura que se pueden construir, inclusive se hayan cancelado proyectos relevantes. Te podría hablar de hospitales muy importantes que fueron cancelados en esta administración solamente por un tema de insuficiencia de recursos que fueron destinados a estos proyectos insignia. Ahora, lo cual es curioso, si me permites a mí y agregar un poquito, intervenir. Hace poquito yo veía en la información pública de este gobierno la manera en que reparten los recursos del presupuesto. Ponen un círculo, desafortunadamente ahorita no lo tengo a la mano, gigante, en donde reparten tal cual el pastel. Y gran parte de ese círculo, y ahorita viene al caso un poco las contradicciones inherentes del proyecto de manejo de presupuesto, es ocupada por el tema de energía. Entiéndase Pemex y Dos Bocas, pero es un pastelote. Después viene la famosa, diría yo, austeridad republicana, en donde viene un pedazo del pastel que es como de las mujeres que quieren probar, pero no quieren engordar, y a dieta es una cosa muy, muy liviana dentro del gran círculo. Hay una parte importante del presupuesto dedicada a salud, no tan grande como la de energía, y un tema a comunicaciones y transportes que es también minúsculo. Entonces, la austeridad republicana nos la venden para el pedazo de pastel que de por sí ya está pequeño. Para el tema de energía es una cantidad impresionante el presupuesto. Recuerdo que ronda más allá del 30, casi el 40% de todo el presupuesto anual, un ejercicio en tema de energía. Para el tema de salud, otro 30% aproximadamente. Y SCT era algo así 10%. Vemos el Tren Maya, y el Tren Maya requiere una inmensidad de recursos. Si tú ves los presupuestos que están asignados para este año, es algo así como el 2% de lo que se va a necesitar, lo cual a mí sinceramente me preocupa, porque en su momento hubo la plática o los mensajes en los medios en donde Fonatur estaba diciendo que probablemente se buscarían asociaciones público-privadas o algún tipo de financiamiento, y de pronto el propio presidente medio contradijo, medio dijo sí, medio dijo no, pero la realidad es que se van al 100% como un proyecto público. Y evidentemente, si estamos viendo, como tú lo mencionas, una falta de liquidez, una falta de recursos y una aplicación debida para la ejecución de los proyectos, ya de por sí existe ese problema. Y ahora vemos que independientemente de la magia que puedan hacer tanto el contratista como el gestor gubernamental, van a tener en proyectos de los denominados insignia problemas porque no hay los recursos suficientes. Creo que desafortunadamente se cierne o viene una crisis en cierne muy fuerte en estos proyectos, y habrá que estar atentos sobre cómo se puede dar lugar, diría yo, al relanzamiento, una refinanciación de ellos, el gobierno quizás reculando un poco en la manera en que se van a ejecutar, o los contratistas con planes para eficientar la ejecución de los mismos. Sobre este punto, ¿tú qué ves? ¿Has percibido algo? ¿Te ha tocado una experiencia personal? Decir, mira, estamos viendo si podemos refinanciar, si vamos a reducir el alcance, si podemos reducir costos de alguna manera distinta, modificando el contrato. ¿Qué has percibido al respecto? Gracias, tienes razón en lo que dices. Abundaría en el punto que refieres del tema del Tren Maya, solo por citar un ejemplo. Efectivamente, el Tren Maya se había hablado de la posibilidad de que existieran tramos que fueran APPs
al parecer a esta administración pública no le gustan las APPs y regresamos al tema de la obra pública. 2, tenemos a veces problemas porque no se hacen los estudios suficientes. La ausencia de los estudios suficientes genera sobrecostos, porque lo que hace la gente a final de cuentas es acolchonarse, ampliar el importe. 2, no habíamos tocado, pero creo que es bien importante el tema financiero. A final de cuentas, esta industria tiene un componente muy relevante, que son toda la gente que financia, los bancos y la gente que está detrás, bueno, los bancos, los fondos y la gente que está detrás en el tema de las garantías, los seguros, las fianzas. Los bancos, por ejemplo, están siendo más estrictos en este tema. Obviamente, me he percibido bancos que están considerando el sector de la construcción y particularmente la obra pública como un riesgo mayor al incumplimiento, por lo que o lo está saliendo más caro o están evitando el financiar obras de infraestructura. 2, los fondos obviamente están siendo más cautelosos respecto a poner sus recursos para la construcción de este tipo de obras. 3, en el tema de las fianzas. Bueno, es un tema relevante para todos los que estamos en la industria y más en este momento, como lo decía Elizabeth, porque todos estamos apreciando un riesgo probable de múltiples incumplimientos. Unos serán justificados, otros no. Es importante que todo el mundo revise sus garantías, el estado de ellas, la posibilidad de ejecución, así como lo decía Elizabeth, el renegociar sus contratos. ¿Qué estamos viendo? Una industria que está en un momento muy difícil, donde los bancos es difícil que presten dinero, donde estamos cerca de incumplimientos y donde nos estamos tronando los dedos para ver cómo seguimos cumpliendo. ¿Qué aprecio? Que la situación es difícil, pero que a lo que nos enfrentamos es como abogados. Creo que en este periodo hemos estado escribiendo muchísimas cartas o hemos estado buscando renegociar todos nuestros contratos. No nos habíamos enfrentado a una situación similar. Tenemos que echar mano de las herramientas que nos da la ley, en este caso de Obras Públicas y su reglamento, relativo a las suspensiones parciales, relativo a las terminaciones anticipadas, los gastos no recuperables. Tenemos que ver cómo renegociamos los contratos con los particulares, como es el caso refería del rebus sic stantibus. Tenemos que voltear a ver a nuestros financiadores. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que ver todos los escenarios a los que nos vamos enfrentando, todos los frentes de batalla y vamos a tratar de ir por las obras que existen e impulsarlas. Creo que como las obras públicas serán limitadas, reitero, voltear a ver a las concesiones, voltear hacia las APPs. Sí, qué bueno que tocas el tema de los órganos financieros, lo cual es desafortunadamente paradójico en la actual época que vivimos, porque si uno ve un poco las noticias del día, es ellos obteniendo, a pesar de todo, casi diría yo, la industria que mayores utilidades obtienen en este país son ellos no pierden, parecen casino, y no quieren arriesgar en el desarrollo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya será tema de alguna sesión con banca, etcétera, ¿no? Siempre quieren tener demasiadas garantías y seguridades y poco riesgo, y eso evidentemente no los va a beneficiar a largo plazo, pero esperamos que cambien un poquito sus criterios. Para finalizar, y de alguna manera relacionado con esto, Ulises, en relación con el cobro de seguros, porque de alguna manera este tema se ha vuelto de gran actualidad. Nunca se pensaba, siempre tú tienes tus seguros y los piensas como algo hipotético, salvo que estés en ciertas zonas geográficamente de riesgo, pero como un tema de las pandemias y las guerras, pues siempre decíamos guerras, nos gusta verlas lejanas, por lo menos en Latinoamérica, y las pandemias como algo hipotético, pues ya no se volvió algo hipotético. ¿Cómo tú has visto la reacción de las compañías aseguradoras? Puedo especular, es la misma de la que han tenido tradicionalmente las afianzadoras, en donde se te vuelve una pesadilla poder cobrar una fianza. ¿Es igual con los seguros o hay una mayor apertura? Evidentemente ellos no sé si estaban o no preparados para algo así, si tienen el fondeo necesario para llegar a pagar todos estos siniestros que se pudieran llegar a ver actualizados. ¿Cómo lo has vivido? Mira, creo que nadie
estaba preparado para lo que estamos enfrentando. 2, ante un escenario de contracción económica, obviamente hay problemas de liquidez, por lo cual los seguros estarán preocupados por temas de sus reservas técnicas y riesgos en curso. Entonces, ese es un tema importante, por lo que serán más cautelosos en el pago de sus siniestros. 2, obviamente creo que deben de estar preocupados principalmente por aquellos seguros de interrupción del negocio. Creo que el tema de tanto interrupción del negocio, seguros de crédito, seguros de protección de pagos, creo que los seguros de garantía son los que estarán sufriendo más. Creo que también inclusive el tema de los seguros de responsabilidad civil por la debida diligencia que se debe tomar o no en este escenario, provocará que sean más cautelosos en el pago de sus siniestros. Creo que está pasando un poco lo mismo en la industria afianzadora. He estado hablando un poco con la gente de las afianzadoras y me decían, Ulises, preveemos un escenario donde habrá múltiples reclamos y donde será difícil y será importante la forma en que integremos los expedientes de los reclamantes, porque el tema del posible caso fortuito de fuerza mayor es una cosa, pero como decían Elizabeth, y lo hablaba muy a fondo, el tema de lo imprevisible, lo insuperable, la debida diligencia que debiste de tomar, hará que sea discutible las resoluciones de las afianzadoras y obviamente serán también muy cautelosos en su forma de pagar los reclamos. Estás en mute, Marco Tulio, lo siento. Muchas gracias, Ulises. Ha sido un honor contar con... Sí, me escucha, ¿no? Sí, ya te escuchamos. Al Muchas contrario, gracias, Ulises. Marco. Ha sido un honor contar con tu participación. Muy atinada, muy precisa. Veamos qué tantas preguntas hay al final de la sesión, pero te agradezco mucho. Me parece que has abordado algunos de los temas pues, de mayor actualidad y de mayor practicidad, diría yo, dentro del día a día de la industria de la construcción. Te agradezco. Gracias, Marco Tulio. Gracias a la oportunidad. Gracias al equipo de ICC. Y cerraría diciendo, revisemos nuestros contratos, revisemos los financiamientos, revisemos garantías. Son los temas que creo que son los más relevantes en este momento. Gracias. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bien, para finalizar esta sesión con broche de oro tenemos a Roberto Hernández García, un gran amigo, expresidente de este comité, el que de hecho lo fundó y lo hizo crecer. Roberto al día de hoy es uno de nuestros abogados en la industria más reconocidos. Roberto es abogado especializado en Derecho de la Construcción, Contratación Gubernamental y Políticas Corporativas Anticorrupción. Él es socio director de la firma Comad, consultor y abogado defensor para empresas nacionales y extranjeras en México, en proyectos de infraestructura y Latinoamérica desde hace más de 25 años. Dentro de los proyectos relevantes en los que ha participado en calidad de consultor y abogado de partes se encuentran, entre otros, la ampliación del Canal de Panamá, el diseño de la Terminal 2 del Aeropuerto de Guadalajara, el Tren México-Toluca, el fallido nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más de 1,000 kilómetros de líneas de transmisión en México y Centroamérica, entre muchos otros. Como miembro de Dispute Boards, ha participado en los proyectos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la carretera CA5 en Honduras, la carretera Aeropuerto Zacatecoluca en El Salvador y otros proyectos de la MCA hondureña y los proyectos Fomilenio 1 y 2 en El Salvador. Él es autor del primer libro de Derecho de la Construcción en México, denominado Derecho de la Construcción, Perspectivas y Retos, publicado por Wolters Kluwer, que se nos quedó un poquito en el tintero por la pandemia. Teníamos una sesión en donde queríamos hacer una presentación y una plática más académica sobre el tema. Veremos cómo lo retomamos, Roberto. Gracias. Roberto es miembro del Consejo Americano de Abogados de la Construcción, denominado por sus siglas en inglés ACCL, y de la Academia Internacional de Abogados en Construcción, IACL. Está reconocido por publicaciones internacionales como uno de los abogados de construcción más destacados a nivel internacional. Gracias, Marco. Siguiendo. Buenos días. Bienvenido, Roberto. Un placer contar contigo.
Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ICC, gracias a ti, Marco, por el liderazgo que has hecho en forma tan brillante, y a mis coexpositores, la querida Elizabeth, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, y a Ulises también, a quien me he visto más seguido. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Siguiendo la dinámica que habíamos mencionado, vamos a hacer algunas preguntas en formato de cross-examination para Roberto, para que nos vaya platicando algunos de los temas que he visto que son muchísimos en los últimos 2 meses. Roberto, en relación con los dispute boards, aprovechando tu experiencia en grandes proyectos de infraestructura, ¿cuáles son las problemáticas que se están planteando como consecuencia del COVID-19? Gracias, Marco. Déjame hacer un comentario antes en relación a lo que dijo Ulises de los APPs, porque creo que es interesante. Fíjate que acabamos de tener una sesión con un funcionario de la Secretaría de Hacienda, y ahorita lo que decía Ulises, que yo estoy de acuerdo, y era una de mis dudas de que si estaba, digamos, en contra de la administración. La administración no está en contra de los APPs que estén a cargo de los privados 100%. Las APPs que tengan algún tipo de riesgo o deuda directa o indirecta para la administración pública son las que están cuestionando. Entonces, pues simplemente lo pongo en la mesa, por extraño que parezca todo esta declaración. No digo quién es por los principios de la conversación, pero pues creo que se va un poquito en contra de lo que habla y lo que son las asociaciones público-privadas. Simplemente quería decir eso porque es el mensaje que acabamos de recibir. Ahora, si me permites añadir ahí un poquito, pues es la contradicción que estamos viendo a veces entre los mensajes de Hacienda y los mensajes de las mañanas, ¿no? Así es. No sabemos nunca qué es lo que, bueno, sabemos qué es lo que va a prevalecer, pero no sabemos de pronto hacia dónde van, y eso es lo que se ha quejado, creo, la iniciativa privada, en la falta de claridad en el mensaje. Si por un lado te dicen los que tienen mayor preparación y entendimiento de los temas desde el punto de vista técnico, que sí van, y por otro lado pues traemos un discurso ultranacionalista en donde pareciera que el Estado quiere recuperar una rectoría absoluta, que puede ser muy loable, pero pues, si no hay recursos es imposible, ¿no? Así es, debería de ser fundado en otro esquema. Pero gracias, perdón que puse el desorden. Tú me preguntabas sobre el tema de dispute boards. Sí. Uno de los temas fundamentales que sucedió a partir de que pues, se originó el COVID fue la pregunta de si los dispute boards seguirían operando y seguirían con su funcionamiento regular. Pues porque una de las cosas que tienen sobre todo como muy presentes, tanto la industria como todos los que estamos involucrados en esto, son las visitas de la obra. Sin embargo, los dispute boards han mantenido su operación. Esto lo puedo decir a nivel general, en conversaciones, en diálogos de la Dispute Resolution Board Foundation, de los miembros de diferentes dispute boards con los que tengo contacto. Y una de las cosas importantes es que, como ha sido un tema general, nadie le ha imputado a los dispute boards entendidos como los órganos de acompañamiento y eventual decisión de conflictos. Nadie les ha imputado a ellos una irresponsabilidad o una falta de cumplimiento de sus funciones. Todos los que han tenido o tienen proyectos con dispute boards, lo que han hecho pues es adaptarse a las condiciones de los proyectos, y por lo tanto el dispute board, como un elemento del mismo proyecto, pues sigue su misma suerte. Una de las cosas que ha sido muy interesante es la adaptación a la tecnología, Marco. Uno de los temas que, por ejemplo, ha llegado a sustituir el asunto de las visitas son los drones, ¿no? Los drones que en una forma, como dicen los proyectos, realmente un dron, muy buen dron, es un aparato, una máquina muy accesible desde el punto de vista económico, y el software
a veces puede ser muy sofisticado. Y entonces lo que se ha hecho, a pesar de que no es lo deseable, pero en algunos casos se ha visto que es muy útil, es utilizar el dron para hacer la visita, que las partes estén presentes durante la explicación a través de una sesión remota y puedan ir explicando de forma conjunta a la mesa o al dispute board qué es lo que está sucediendo y cómo se va desarrollando. De alguna forma, yo les diría que esto ya se hacía en las conferencias telefónicas eh, mensuales, porque regularmente un dispute board en términos de las reglas DCC o los contratos FDIC tiene más o menos un tiempo de visita entre 3 o 4 meses, de preferencia cada 3. Entonces, de todos modos, no quiere decir que durante los meses anteriores a la visita o posteriores a la visita no sepas nada del proyecto. Lo que ha sucedido es que se mantienen las llamadas telefónicas, los dispositivos tenemos que seguir leyendo los reportes de la supervisión o del ingeniero, la del contratista, la bitácora que regularmente está subida en las plataformas que cada una de las partes ha escogido y tener y mantener las conversaciones telefónicas. Yo creo que ahora la conversación telefónica además tiene la ventaja pues de que tienes un video y que eventualmente puedes ver mucho en una forma más cercana a las partes y ellos te pueden ver a ti. Otro tema que nos estaban platicando, yo no he tenido acceso a específicamente esta solución, pero me gustaría compartirla, es la de los volúmenes, la medición de los volúmenes. La medición de los volúmenes ahora se está llevando también a través de drones con programas especializados que permiten el hecho de sustituir en alguna forma a los expertos, que también la industria de la construcción en general está sufriendo una transformación con la tecnología y los dispute boards no son la excepción, pero tampoco son los que están guiando esto. La tecnología está generando cosas increíbles como el BIM, los gemelos digitales, el asunto de los robots, robots, inspectores de obra en lugares complicados. Entonces, todo esto va ayudando a que los actores de la industria puedan ir trabajando. Entonces, para los dispute boards, claramente al principio fue un golpe, pues ahora cómo le vamos a hacer, pero como todo lo que se fue adaptando, eventualmente los proyectos, como lo sabemos, hubo algunos que se mantuvieron operando en toda Latinoamérica y hubo otros que se cerraron por, como bien lo explicó Elizabeth, por razones de regulaciones gubernamentales. Finalmente, porque se me pasó, uno de los temas que también para los dispute boards está resultando ser uno de los únicos complicados es el volumen de los archivos que se pueden transmitir a través de la red. Yo te puedo decir que ya tuve la oportunidad de tener 2 audiencias con partes en dos conflictos. Resultó muy bien. Una de las cosas curiosas que me pasó fue que una de las partes quería invitar a la sesión a una persona que antes había ofrecido como testigo. Hablé con las partes, finalmente decidieron que no presentaran testigo por una razón que ellos mismos decidieron. Y entonces, cuando se llevó a cabo la sesión por Zoom, este es un caso casi chistoso, de repente me dicen las partes, oye, invité a fulanito. Y entonces la otra parte dice, oye, no, fulanito era el testigo que ibas a presentar. Y entonces yo era el que tenía la plataforma de Zoom y entonces yo podía hacer que accesara o no, ¿no? Entonces era así como, pico el botón o no para dejar entrar al señor, cosa que se siente muy chistoso. Y entonces, eventualmente ese tipo de cosas son las que te sucederían en una sala, entonces, o sea, a ver, que pase o no el señor en la puerta, pero esta es una experiencia completamente distinta. Yo creo que la experiencia fue buena, las partes se adaptaron muy bien, el hecho de poder subir una presentación ayuda mucho, el hecho de que se puedan separar los salones o los meeting rooms es también muy bueno, y entonces yo creo que va a permitir la operación regular. También he visto que los dispute boards, entre
más senior son, o sea, son mayores de edad, pueden tener un poquito más de reticencias en el tema tecnológico, pero claramente creo que todos nos tendremos que ajustar. Y esas son las cosas que te podría platicar en relación al COVID-19, mi querido Marco. Gracias, Roberto. Ahorita que tocas el tema de los drones, me surge la interrogante, y me parece, confírmame si mi entendimiento es incorrecto, que lo que quede registrado, porque queda registrado en un video, de alguna manera va a ser más útil, más rico el expediente de los registros contemporáneos del proyecto. Y no sé, y eso tú nos lo podrás quizás informar, si todo manera de documentar las cosas de manera tridimensional, no necesariamente con papeles y fotografías que siempre por su naturaleza eran muy limitadas, se están agregando a las bitácoras, hay un acuerdo entre las partes sobre una versión oficial o no oficial, si pudieran ser usados más allá del dispute board, si el dispute board fracasa en un arbitraje o en un procedimiento judicial. ¿Tú qué ves? ¿Qué has visto al respecto? No he visto que se utilicen en un procedimiento arbitral ante la falta de una decisión derivada de un documento. Creo que es muy reciente, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. El hecho de poder ver a través de un dron una vista que no tiene el dispute board en forma natural. Por ejemplo, tú vas a una carretera y hay pues, espacios límites, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en Honduras y en El Salvador, donde hay carreteras que si pasas más allá de lo que nosotros conocemos como acotamiento, hay zonas de maras. Pues hay zonas de delincuentes, literalmente, que están ahí, o zonas de pandilleros, por decirlo. Las maras, como se conoce en Centroamérica, que es un tema muy lamentable y muy duro, no es criticable. Y por lo tanto no tienes la posibilidad de ver más allá, porque inclusive las partes toman muy en serio la protección de sus representantes y del fútbol. Yo creo que el hecho de usar el dron te da muchas alternativas en este momento, pero eventualmente yo creo que va a ser una manera complementaria de tu visita para poder ver en los dos momentos. Y yo creo, yendo a tu pregunta, que sí podrás utilizarlo como una prueba para el efecto de poderlo presentar en un procedimiento arbitral, porque lo que no puedes utilizar son las decisiones o los razonamientos o al dispute board como un perito o un árbitro, pero sí las constancias del proyecto que se le someten al dispute board eventualmente, ¿no? Sí, sobre todo porque en arbitraje, si te ha tocado, es muy árido de pronto. Las presentaciones son muy técnicas y a veces se puede simplificar y se puede ser más gráfico, y estamos buscando a veces las formas de hacerlo con maquetas, con ayuda tecnológica, y pues evidentemente contar con drones que puedan explicar la problemática, bueno, ellos no la van a explicar, que puedan servirte para explicar la problemática que vivió la obra en tal o cual fase, me parece que va a ser espectacular, ¿no? Lo que sí me ha tocado, perdón que te interrumpa, fue el tema de BIM, precisamente en los Juegos Panamericanos de Lima, donde tenían un sistema y eso ayuda muchísimo a ver los temas. Perfecto. Siguiendo un poquito con esta pregunta, Roberto, ¿qué rol están jugando actualmente los dispute boards para facilitar la solución más eficiente de controversias? Me parece que pueden llegar a ser todavía más usados, que se puede potenciar su éxito. Si consideramos, ya ha habido un debate académico que ya está llegando a la practicidad sobre no necesariamente tener que acudir a vías judiciales o arbitrales por el retraso que eso implica. Se ha puesto, y quizás al final de esta sesión hagamos la pregunta, porque así lo puso sobre la mesa Elizabeth, el tema de la mediación. El dispute boards comparte de alguna manera algunas características o beneficios de la mediación. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que para los proyectos que tienen un dispute board o los que eventualmente tengan contratos que van a incluir un dispute board va a ser muy útil la figura, porque como tú dices, no es un conciliador, no es un árbitro, no es un perito, pero al mismo tiempo es los tres combinados en funciones en pro del proyecto.
yo creo que lo que todo el mundo estamos viendo en la industria, y Ulises fue sumamente claro, es que los próximos meses y tal vez años vamos a ver una industria muy desangrada económicamente, financieramente, muy desgastada, y lo último que va a querer en principio va a ser medios muy prolongados en tiempo y costo, y eventualmente tratar de buscar medios de controversias mucho más eficaces. Creo que el Dispute Board te ayuda mucho porque son literalmente soluciones de 30 días con medidas de seriedad, yo creo que muy importantes desde el punto de vista de los ingenieros o los abogados que participan en los mismos. Y además hay dos esfuerzos muy importantes. Uno, el que ahora reconoce FIDIC en la nueva versión de sus modelos de contrato, que es Dispute Avoidance, que es tratar de evitar los conflictos y precisamente promover activamente la disminución de los conflictos a través del acercamiento a las partes, e implica una responsabilidad del Dispute Board. No es una opción, no eres testigo, tienes que promover la solución amigable. Y la segunda son las consultas informales, que tú le puedes presentar un dispute board en el sentido de decir, oye, pues tenemos una duda, ambas partes lo sometemos, y en lugar de que llegue a ser una sumisión para un conflicto con una decisión que va a afectar necesariamente a una de las partes, que esto ayuda a las partes a orientarse en un eventual tema que necesiten una solución. Entonces yo le veo una gran posibilidad. Siempre digo una cosa, creo que el Dispute Board es el único medio de solución de controversias que está formado desde el contrato. Desde el contrato. O sea, si tú necesitas un conciliador, lo llamas al momento en que surge el conflicto. Si tú necesitas un árbitro, igual. Y si tú vas a dar el juicio, igual. Pero no desde el principio. Y eso te da la posibilidad de encontrar fácilmente un recurso para aliviar estos males que tenemos, ¿no? Perfecto, Roberto. Ya entrando en una cosa muy específica que esbozaba Ulises, ¿tú considerarías que las medidas sanitarias que deben adoptarse en los grandes proyectos de infraestructura pueden considerarse como tales, no la pandemia, sino las medidas, como situaciones de fuerza mayor que afectan los rendimientos y la eficiencia en los trabajos y que pueden dar lugar a la figura de revisión de costos? Aunque no me sorprendió de Elizabeth porque es sumamente brillante y lo digo en serio, su primera idea de lo que es mediato y es inmediato del COVID, creo que es el punto fundamental de este razonamiento. Y yo no lo había escuchado de nadie tan claro como Elizabeth, realmente Elizabeth. El tema deviene de qué son y cómo vienen las instrucciones para que tú apliques en una medida de protocolos las acciones para mitigar o prevenir el COVID. Entonces, lo que sucede es que si se dan o se implementan, como se tienen que implementar todos los protocolos, eventualmente lo que va a suceder son regulaciones gubernamentales o corporativas, como son las de seguridad e higiene normales, que tú tendrías en un proyecto. Y por lo tanto, lo que va a suceder o lo que está sucediendo es que tenías el pre-COVID y el post-COVID, ¿no? ¿Cuáles eran tus eficiencias pre-COVID y cuáles son tus eficiencias post-COVID? Las eficiencias pre-COVID son las que tenías regularmente y que pues tienes tus disminuciones naturales y previsibles que inclusive incluyen en tu precio. Pero hoy en día tienes una serie de eventos muy importantes que impactan en lo que no conocíamos antes. El transporte ya no va a poder ser igual, van a tener que ser diferentes vehículos, diferentes vanes, ya no vas a poder ir ahí hacinado en el transporte con el casco, etcétera, junto, estornudándose todos, ¿no? Tienen que distribuir eso, van a tener que contratar más camiones, más choferes, vas a tener un tamizaje de entrada diferente, vas a tener que tomar temperatura, tienes que dar capacitación, distintas cuadrillas de trabajo en una forma distinta. Vas a tener que escalonar los periodos de comida y de recesos de la gente. Vas a tener que escalonar los tiempos y todo esto va a tener un impacto en la forma en que previamente lo hacías. ¿Qué es lo que tienen hoy en día los ingenieros y los encargados de proyecto como un gran reto? Saber cómo
determinar esos retrasos e ineficiencias. Y este es un buen mensaje. Yo no soy consultor, pero creo que este es un buen anuncio para los consultores. Creo que va a ser su momento, porque no los van a llamar hasta el momento en que te surja un conflicto, sino que desde ahora le vas a tener que decir, oye, ayúdame a preparar esto para poderle acreditar a mi cliente que estoy impactando en mis eficiencias, en mis tiempos y mis costos, y poderle demostrar con toda transparencia y balance que ese impacto es justo y es un tema de balance contractual. Porque una de las cosas que necesitamos hoy en día es ser muy solidarios, entender que no podemos abusar en una condición como la presente, ¿no? Entonces creo que, contestando, creo que no es necesariamente un tema de fuerza mayor. Como dijo Elizabeth, si alguien se enferma dentro de la cuadrilla, sí es un evento de fuerza mayor, pero si es por temas de los protocolos y las medidas, no es un tema de fuerza mayor, es un tema de medidas gubernamentales. Y dos, el impacto va a ser derivado de todos los temas, el delta entre pre-COVID y post-COVID dentro de la obra. Perdón que meta mi cuchara, lo siento. Roberto, un comentario adicional aprovechando. En el caso de los contratos privados o aquellos que están regulados conforme al Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los estados, cuando pretendes hacer valer un cambio de condiciones vía rebus sic stantibus, además tienes un término, tienes 30 días. Entonces, ojo para la gente que lo tiene porque está sobre término. Entonces, más allá de que no tengas cuantificado en este momento cuál es el valor de esos impactos, sí tienes que levantar la mano y decirle, oye, cliente, me estoy viendo impactado a partir de la implementación de estos protocolos y de estos lineamientos, la afectación en mi proceso constructivo va a ser tal y nos arreglamos de los números, los vamos revisando y los calculamos, pero no puedo dejar de pasar ese término, que es importante que la gente esté consciente que no puede esperar a que pasen 6 meses y después nos sentamos a la mesa. Hay una disposición legal que además establece un término para hacer valer esto, ¿no? Perdón que me haya metido... No, al contrario, perdón. Al contrario, te agradezco muchísimo. Y fíjate que hay un asunto muy interesante ahí que el otro día platicaba con él. ¿A partir de cuándo? Porque es a partir de que comenzó el tema, pero esto es un evento continuado. Entonces hay quien dice, bueno, pues tengo todo el tiempo. Yo creo que hay que ser muy conservador y partir desde el punto de lo que tú dices. En cada una de las legislaciones de los estados hay diferentes. En el caso de la Ciudad de México son los 30 días, ¿no? En los que tú tienes que hacer la denuncia y por lo tanto tienes que presentarlo. Con las complicaciones en los contratos de obra pública de cómo te reconocen esto y porque no tienes la posibilidad de rebus sic stantibus necesariamente, y en los privados con esta. Entonces vas a tener que ser muy cuidadosos en leer qué dice tu contrato, cuál es tu legislación aplicable y pues pedir que Dios te ayude con tu cliente. Claro, porque... Antes a juicio. Además, ese es un tema. Perdón que vuelvo a interrumpirte, porque si bien es cierto que el evento es continuado, hay gente que considera un criterio es que, bueno, a partir del 14 de mayo debiste de reactivar actividades. Claro. Entonces, a partir de que debiste reactivar tus actividades el 14 de mayo, tendrías tus 30 días. Ahora, el impacto todavía no lo puedes cuantificar porque el evento sí es continuado, pero tal vez la línea de salida de cuando empezó a correr tu término, hay gente, es un tema discutible, que estima que debería ser desde ese 14 de mayo. Y sus 30 días, pues estamos encima del término, ¿no? Mira, puedes pensar que es 14 de mayo, su aclaración del 15 de mayo, el 1 de junio, que fue cuando efectivamente empezaron las actividades esenciales de construcción, o del 15 de mayo al 1 de junio para aquellos que hayan levantado el protocolo anterior, o a partir del momento en que cualquiera de ellos inició el protocolo. O sea, tienes un montón de oportunidades. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Hay que revisarlo, sí. Ay, perdón que me meta. Ahí yo quisiera nada más preguntarles muy rápido, porque sé que además nos estamos ya acabando el tiempo. Yo creo que es claro que estamos en un momento de muchísima incertidumbre, que la gente no sabe, me van a pagar esto, no me lo van a pagar, cómo lo tengo que ir documentando, la importancia de dar las notificaciones en tiempo. Yo quisiera preguntarles, ¿han pensado o están
previendo una segunda o tercera ola, porque la gran crítica de antes es la pandemia no estaba prevista en los contratos, estamos ante algo nunca antes visto, era o no previsible, ese ya es un tema del pasado. Pero ¿qué va a pasar si lo que nos sucede como pasó en Corea o en China, que ya están hablando de una segunda ola, otra vez un lockdown? ¿Están hablando de eso? ¿Están negociando eso en sus contratos en aras de reequilibrar y prever el futuro? Claro. Sí, y lo que tú estás diciendo, Crista, porque, por ejemplo, en Alemania están previendo septiembre-octubre para la segunda Así ola. es. Entonces, es otro elemento. Hay que considerar que en el evento o la situación de una nueva... Y entonces quedó básicamente el proyecto. Tiene la posibilidad de terminar, porque ya no sería imprevisible. Entonces, ¿cómo se lo planteas a tu cliente? Hay muchas dudas. Alguien tomó el... Perdón, me distraje aquí con el tema. Bueno, ya. Gracias, Crista. No, gracias a ustedes. Gracias. Perdón, Marco. No, todo yo creo que esto abona. Nada más, para todos los presentes, estamos un poquito sobre la hora. Me parece que la sesión ha sido muy productiva y si están de acuerdo los expositores y los que estén presentes, podemos seguir con una pregunta más para Roberto finalizar y abrir el panel a 4 o 5 preguntas adicionales que están ahí pendientes de la audiencia. Era muy breve. Roberto, para finalizar tu intervención, como un tema quizás muy amplio, pero entiendo que tú has analizado la cuestión y tienes quizás recomendaciones muy precisas, ¿qué recomendaciones en concreto tienes para la gestión adecuada de proyectos ante esta crisis del COVID-19? Voy a ser muy breve por el tiempo, Marco. Uno, la responsabilidad de los actores de la industria. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría emitió un lineamiento invitando a los miembros de la industria a ser muy conscientes en todos sus niveles por la situación en que se encuentran. Dos, hay que registrar los eventos en la bitácora, en las comunicaciones, hay que ser muy precisos en cuanto a lo que está sucediendo en comparación a lo demás. Hay que hacer un detalle de la situación pre y post-COVID en forma contractual muy precisa. Si de por sí antes nos fallaba el tema de registro de proyecto, creo que ahora debemos ser sumamente precisos en lo que es COVID, lo que no es post-COVID. Y la última que te diría es la búsqueda de soluciones conciliadas en la medida de lo posible con tu contraparte, porque a todos les va a convenir. Aprovecho última cosa, el día 25 de junio va a haber en CENEC, que tenemos un acuerdo de colaboración ICC-CENEC, un evento de daños y impacto de daños en tiempo y costo por COVID. Entonces están cordialmente invitados todos los miembros del comité. Es un evento cortesía de la Cámara de Consultoría y se los vamos a hacer llegar para que hablemos un poquito más de estos temas, si les parece bien. Y gracias, Marco, y gracias a todos. Al contrario, gracias a ti, Roberto. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas en el panel del chat. Una de ellas es, quizás no tanto con pregunta como comentario, pero yo la formulo como pregunta, es ¿cómo ven el potencial de la mediación para resolver potenciales conflictos o ayudar a la negociación de ajustes de costos, reinicios de obras, suspensiones, etcétera? Sobre todo considerando que en los proyectos de infraestructura intervienen dos intereses, que es el interés del Estado. Fíjate que dicen que ese precedente no es del INAH. Y el interés público, decía, y el interés privado. La mediación de alguna manera está muy diseñada, muy trabajada a la fecha entre intereses privados. Cuando hay un interés público, además de la capacitación muy específica que debe tener el mediador, quizás se complica un poco el tema de la decisión. Los estados tradicionalmente son reacios a someterse a cualquier procedimiento en donde un particular esté proponiendo propuestas y haciendo cosas por múltiples razones. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Y les pregunto a los tres, ¿qué perspectivas tendrían o recomendaciones o incluso deseos sobre el particular? Robert. No, yo creo que vale la pena el tema
Perdón, Fernanda Garza me estaba haciendo favor de mandarme un mensaje. Estamos hablando del tema de la conciliación, ¿verdad? Sí, Mediación, la mediación. Yo creo que hemos estado hablando con, por ejemplo, Antonio Prida, que es el coordinador de la mediación, y precisamente va a tener esta presentación. Yo creo que la mediación va a ser muy importante. Lo que sí es importante, yo creo que tanto tú, Cristian, Ernst, creo que coincidirán en que será muy importante tener conciliadores con especialidad en temas de construcción. No comerciales, no en otros temas. Tienen que realmente entender cuál es la dinámica de los proyectos y procurar venir a las partes en base a sus necesidades. Es lo único que yo diría. No escoger un conciliador cualquiera, porque no van a lograr el objetivo si es que no conoce de la industria. Es lo único que yo diría. Gracias, Marco. En mi opinión, yo te diría que creo que es viable, nada más que hay que considerar siempre que el funcionario público tiene un marco de actuación, tiene un tema de responsabilidad y que él dentro de ese marco de actuación es en el que se puede mover. Entonces, mientras esa mediación o la postura de él le permita actuar en ese marco, puede ser viable. Sin embargo, siempre será viable por estar sujeto a esa responsabilidad, ¿no? Solamente. ¿Es deseable? Sí. Cuidado, tendría que ser cuidadoso. Perfecto. Yo creo que ya yo lo había tocado, yo dije que me parece una buena idea y lo recomiendo para hacer vinculante el proceso de renegociación, y lo único que vincularía con este comentario ahorita, o que agrego, es que lo que decíamos antes de cuando hiciste la pregunta de la próxima pandemia, atado a este tema, yo creo que las partes tienen que entender que hoy en día para los futuros contratos quizás es importante redactar las cosas en el contrato, porque si lo vas a dejar a la legislación y a teoría de la imprevisión, anteriormente conocida más como rebus sic stantibus, pero creo que el término más moderno es este, la verdad es que si lo dejas a eso vas a estar muy mal, porque ya no es imprevisible. Entonces, yo creo que lo importante es tomar una postura, o mi recomendación es tomar una postura más anglosajona, por usar esa palabra, de redactar claramente en el contrato lo que las partes acuerdan, que son mecanismos lógicos de ajustes y de situaciones que se deben ajustar. Yo no lo dejaría a teorías jurídicas y al Código Civil de la Ciudad de México o de otros estados. Perfecto, gracias. Y una pregunta muy concreta dirigida a ti, Elizabeth, que dicen, ¿qué opinas tú de incluir en contratos relacionados con temas de energía los principios UNIDROIT como ley aplicable? Mira, la vi en el chat, la pregunta. Ahí te tengo la siguiente respuesta. Primero, pienso que no como legislación aplicable. Los principios UNIDROIT tú los puedes citar como ley aplicable, puedes adoptar un término específico, los puedes citar como algo complementario a las cláusulas. Hay distintas maneras de incorporarlo. Yo no considero que como ley aplicable, ni creo que vamos a llegar ahí, pero efectivamente si hay un punto específico que alguien quiere regular, que piensa que en los principios UNIDROIT está muy claro, se puede adoptar ese término o se puede citar ese en forma expresa. Esa es un poquito mi política, si me preguntas. Perfecto. Bueno, con esto y no viendo yo más preguntas de la audiencia, damos por cerrada la sesión. De nuevo reitero mi agradecimiento y mi alegría de contar con todos los expositores, verlos por lo menos por esta fecha. Les mando un gran abrazo. Y damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Asumo que estaremos en contacto, espero personalmente propio en ya alguna fecha reciente, si no vienen 2, 3 o 4 olas, como dice Crista, de pandemia, ¿no? Así será. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la Asamblea de Socios el 18. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Muchas felicidades, estuvo muy bien, chicas. Muchas gracias. Grandes expositores. Elizabeth, muchísimas gracias. Ahí está todavía. Gracias, Jessica. Buenísima.
Bueno, es muy difícil resumir eso en 18 minutos, pero tratamos. No, excelente todos. Felicidades, Ulises, Elizabeth. Creo que ya se nos fue Roberto, pero muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense Cuídense, mucho. Gracias. chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, cuídense mucho, sí. Chao. Igual. Bye.